Hoy vamos a adentrarnos en una historia que lo tiene todo: amistad, traición, poder y fe. Es un auténtico drama de lealtades enfrentadas, la historia de un hombre que se vio en la tesitura de elegir entre su rey, que era además su mejor amigo, y su Dios, a quien había jurado servir. Es la crónica de cómo el poder y la fe chocaron de la forma más brutal en la Inglaterra del siglo XII. Imaginen la escena. Estas fueron las últimas palabras del arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, justo en el momento en que era asesinado al pie del altar de su propia catedral. Unas palabras desafiantes que sellaron su destino como mártir y que, desde luego, sacudieron los cimientos de toda la cristiandad. Y esta es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Cómo es posible que una amistad tan íntima, forjada en el poder, la confianza, en las fiestas, pudiera terminar de una forma tan trágica e irreconciliable? Bueno, pues vamos a sumergirnos en esta historia fascinante para descubrirlo. Para entender la tragedia, lo primero es conocer al hombre. Porque antes de ser santo, antes de ser mártir, Thomas Becket era, sencillamente, el hombre más poderoso de toda Inglaterra, solo por detrás del propio rey. A ver, Tomás no venía de la más alta cuna, pero su inteligencia, su carisma, eran extraordinarios. Era lo que llamaríamos un hombre de mundo, con un gusto por el lujo y una habilidad increíble para la política y la negociación, un fuera de serie para la época. El rey Enrique II vio en él a su alma gemela, a su socio perfecto. Gobernaban juntos, salían de caza juntos, compartían secretos. Tomás era su mejor consejero, su mano derecha. Su lealtad al rey era en aquel momento total y absoluta. Y es justo aquí donde la vida de Tomás se parte en dos, donde vemos un contraste brutal. El hombre que había sido un canciller magnífico, ambicioso y mundano, estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. El punto de inflexión, el momento en que todo cambia, llegó con un nombramiento. Una decisión del rey que, paradójicamente, lo que buscaba era aumentar su propio poder, pero que terminó por dinamitarlo todo. La jugada de Enrique parecía maestra, ¿verdad? Pongo a mi mejor amigo, a mi hombre de confianza, al frente de la iglesia en Inglaterra y así la controlo a mi antojo. Un plan sin fisuras. O eso pensaba él, porque no podía estar más equivocado. Es que Tomás lo vio venir. Lo supo desde el minuto 1, y de hecho se lo advirtió al rey con estas palabras que resultaron ser proféticas. Sabía que su conciencia no le iba a permitir servir a dos señores, y que el conflicto era, sencillamente, inevitable. Y aún sabiéndolo, aceptó. Y entonces ocurrió el cambio, la gran transformación. El canciller que amaba el lujo y el poder desapareció. Como arzobispo, Tomás adoptó una vida de piedad radical. Se levantaba de madrugada para rezar, estudiaba la Biblia y repartía personalmente comida a los pobres que llamaban a su puerta. Su lealtad claramente había cambiado de bando. Tal y como Tomás había predicho, el choque de trenes fue inminente. Enrique II intentó imponer unas leyes, las famosas Constituciones de Clarendon, que básicamente ponían a la Iglesia bajo el control total de la corona, limitando su independencia. La respuesta de Tomás fue un no rotundo y sin matices. Se negó en redondo a aceptar unas leyes que para él eran un ataque directo a los derechos de Dios y de la Iglesia. El que fuera su mejor amigo se había convertido en su mayor adversario. La reacción del rey fue de una furia terrible. La situación se volvió tan peligrosa que Tomás tuvo que huir de Inglaterra para salvar la vida. Pasó 6 larguísimos años exiliado en Francia, mientras el rey le confiscaba todas sus propiedades y perseguía a sus familiares. Tras una tregua muy frágil, mediada por el Papa, Tomás decidió volver a Inglaterra. La gente lo recibió como un héroe, pero él sabía perfectamente a lo que se enfrentaba. De hecho, a sus fieles les dijo: «He regresado para morir entre ustedes». El conflicto, claro, no tardó en reavivarse, y un día en la corte, un rey Enrique, frustrado, harto, furioso, gritó esta pregunta fatídica. Quizás fue solo un desahogo, no una orden directa, pero 4 de sus caballeros se lo tomaron como tal. Esos 4 caballeros cabalgaron directos a Canterbury. Encontraron a Tomás en la catedral. Sus monjes intentaron cerrar las puertas con llave para protegerlo, pero él se lo prohibió, diciendo que una iglesia no es un castillo. Y allí mismo, junto al altar, sin oponer resistencia, fue asesinado a cuchilladas. La noticia del asesinato de un arzobispo en su propia catedral, a manos de los hombres del rey, fue un escándalo de proporciones épicas en toda Europa. El Papa excomulgó a los asesinos y el propio rey Enrique, destrozado y arrepentido, tuvo que hacer una penitencia pública humillante en la tumba de su antiguo amigo. Pero la historia de Thomas Becket es mucho más que un relato histórico de poder y traición. Nos invita a una reflexión muy profunda sobre la fe, la conciencia y lo que significa ser coherente. Y es que la vida de Tomás nos lanza una pregunta directa hoy.
en nuestro día a día. Nos obliga a plantearnos la firmeza de nuestras propias convicciones, hasta dónde se está dispuesto a llegar por defender aquello en lo que de verdad se cree. El poeta T.S. Eliot, en su obra Asesinato en la Catedral, lo clavó. Captó perfectamente el dilema de Beckett. La tentación más sutil, la más peligrosa, no es hacer el mal, sino hacer el bien por un motivo equivocado. Por ejemplo, buscar la gloria del martirio por vanidad. Tomás superó esa prueba final. A ver, es posible que nuestras batallas hoy no sean contra reyes. Sin embargo, todos los días se libran combates, más pequeños o más grandes, en el interior de la consciencia. La lucha entre lo que es cómodo y lo que es correcto, entre el interés personal y la defensa de la verdad o la justicia. Esta frase, que a menudo se asocia con vidas transformadas como la de Tomás, resume a la perfección su viaje y nos deja una invitación final. Después de dedicar tanto tiempo, tanta energía a las cosas del mundo, ¿no es momento de reorientar un poco la vida hacia aquello que de verdad importa, hacia lo que permanece? Hay que dar a reflexión.